Hola, estamos aquí imaginando una lista de deseos para el próximo gobierno que tomará posesión a partir del 1 de diciembre en temas que tienen que ver con transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información. Yo soy Mariana Vázquez Bracho, soy abogada y tengo experiencia en temas que tienen que ver con el ejercicio del derecho a acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas. La verdad es que lo que hay que decir primero es que México ha hecho esfuerzos importantes en temas de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. Jurídicamente y normativamente tenemos una estructura bastante sólida, que seguramente es perfectible, pero que al menos garantiza el ejercicio del derecho a acceso a la información y que ha provocado que desde el 2002, que se creó la primera ley, a casi 20 años de esa ley, tengamos una apertura gubernamental importante, que desde luego no pudiéramos pensar que retroceda en estos próximos años de gobierno. Pero pues como todo, pues eso no es suficiente. Sucede que a veces la información no es la que tendría que estar, a veces ni siquiera está la que debe estar, a veces no tiene la utilidad o no puede ser utilizada de la manera en la que pudiera ser explotada, y eso solo se refiere a la disposición de información. Pero estamos hablando aquí de tres conceptos que se vinculan entre sí, pero que también se distinguen, porque transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información conceptualmente son distintos. Y entonces, cuando hablamos de un país o de un ejercicio de poder transparente, hay implicaciones muchísimo más profundas, filosóficas, sociales y desde luego jurídicas, que tienen que ver no solo con la puesta a disposición de información y la publicidad de información, la divulgación de información, sino que también tiene que ver con la actitud y la honestidad del que hoy nuestro presidente electo pues habla bastante. Entonces, el primer deseo, la primera aspiración que tendríamos que tener es que la actitud de este gobierno realmente se traduzca en una integridad pública que implique la transparencia del ejercicio del poder, publicitando todos los actos y las tomas de decisiones que lleven a cabo, porque eso nos va a llevar a una verdadera rendición de cuentas, que es el otro concepto del que hablábamos. Esa transparencia y esa actitud transparente del gobierno no solamente la tiene que tener hoy nuestro presidente electo, sino que tiene que permear en todos los órganos de gobierno, pero también en los otros poderes. Y específicamente valdría la pena decir que sería importante que permee en lo que hoy es Morena, para que realmente sepamos hacia dónde se está construyendo el sistema de partidos políticos de México y cómo va a quedar conformadas las fuerzas políticas en nuestro país. Decía de la rendición de cuentas. Bueno, la rendición de cuentas, que es un concepto también distinto de la transparencia y que tiene que ver con una verdadera posibilidad de informar a los ciudadanos cómo se ejerce el recurso público, pero también cómo se ejerce el poder de nuestros gobernantes, sería el segundo deseo o la segunda aspiración que tendríamos que tener en este próximo sexenio. Y me refiero a que desafortunadamente hoy tenemos transparencia, sí transparencia en el gobierno, sí tenemos acceso a información, porque tenemos todo un entramado jurídico que nos permite ejercer el derecho, pero no se ha logrado cerrar un círculo que nos permitiría hablar de una verdadera rendición de cuentas y que tiene que ver con el tema de impunidad. En la medida en la que se pueda explicar cómo se toman las decisiones y qué sucede con los recursos públicos, pero cuando se logra detectar qué sucedió con esos recursos públicos y no hay una verdadera sanción en ese momento, entonces no se está cerrando el círculo de la rendición de cuentas, porque no hay rendición de cuentas hasta en tanto no hay una imposición de sanción, porque la transparencia o el acceso a la información nos pueden dar lugar a detectar dónde están las fallas en los sistemas, dónde están las oportunidades. Hoy tenemos ejemplos muy claros y sabemos cómo funcionan
la asignación de recursos a través de contratos, de licitaciones. Sabemos que tenemos focos de corrupción ahí porque eso nos lo ha dado el ejercicio del derecho de acceso a la información. Nos lo ha dado la apertura a la que se ha visto obligado, digamos, el gobierno después de tantos años de opacidad y de secrecía. Pero eso no da lugar necesariamente a una verdadera rendición de cuentas y valdría la pena que el gobierno en turno haga esfuerzos importantes para lograr eso. Y eso pasa pues por muchísimas cosas que aquí no nos dan tiempo de discutir. El último punto tendría que ver con un deseo quizá no solamente para la administración pública, sino para muchos actores en la vida política del país, y entre esos actores pues estamos los ciudadanos y la sociedad en general. Necesitamos ser una sociedad participativa, porque de nada sirve que exista información que hoy ya está publicada en portales de internet, que insisto es perfectible y hay obstáculos ahí y hay que hacer reflexiones respecto de qué falta que se publique, cómo se tiene que publicar, cómo se puede publicar mejor, cómo se pueden aprovechar las herramientas informáticas y digitales que existen. Pero si esa información no es aprovechada para generar un análisis crítico, para dar seguimiento a la toma de decisiones que se lleven a cabo a partir del gobierno, pues de nada va a servir. Por eso la participación ciudadana es verdaderamente importante. Muchas gracias.